Mi nombre es Mar González Chacón, soy profesora de estudios ingleses en la Universidad de Oviedo y me dispongo a presentar mi participación en este congreso que lleva por título Voces disidentes y mito, la representación de la mujer no normativa en el teatro irlandés contemporáneo. Es mi propósito analizar esta temática mediante el estudio comparado de las reescrituras del mito de Ifigenia realizada por las autoras contemporáneas Marina Carr y Edna O'Brien. Marina Carr con su obra Ariel del año 2001 y Edna O'Brien con su obra Ifigenia del año 2003. Propondré que estas adaptaciones reactivan figuras femeninas clásicas, madres dolientes, víctimas que abrazaban el sacrificio, cuerpos abyectos, para convertirlas en la actualidad en voces disidentes, mujeres no normativas que cuestionan los relatos de poder y violencia. Examinaré cómo estos textos teatrales son capaces de reconfigurar el mito para denunciar la instrumentalización del cuerpo femenino, para desvelar las tensiones que existen entre trauma, memoria e identidad nacional y para subrayar la condición liminal de mujeres percibidas en todo caso como excesivas, impropias o incluso monstruosas. Defenderé que estas versiones irlandesas no solo desestabilizan el canon clásico, sino que proponen, por tanto, nuevos modelos de resistencia, nuevos espacios de transformación que son capaces de visibilizar pues, subjetividades femeninas que han sido históricamente marginadas. Para entender esta relación entre mito y voces disidentes en el teatro irlandés contemporáneo, se hace necesario recordar que el mito clásico, lejos de ser una narración fija o intemporal, funciona como una estructura simbólica maleable, susceptible de ser reinterpretada en función de las preocupaciones culturales de cada época. Si citamos al experto en mitocrítica, el profesor Losada, podemos afirmar que el mito es en efecto un esclavo en busca de su libertad, o en sus propias palabras, el mito es un esclavo ilusionado con la libertad. Por otra parte, autoras como Edith Hall sostienen que el mito ha sido uno de los principales instrumentos de legitimación del orden patriarcal, al naturalizar jerarquías de género y modelos de comportamiento femenino que estaban basados en la obediencia, el sacrificio y el silencio. Hall identifica además un resurgimiento de la obra de Eurípides, un interés hacia su obra en forma de reescrituras, adaptaciones y versiones a partir de la década de los 90 y subraya precisamente la recuperación de ciertos personajes para abordar debates contemporáneos y entre estos personajes pues se encuentran Ifigenia y Clitemnestra, de las que Hall afirma que en la versión clásica padecen pasivamente sin asumir ningún tipo de agencia moral. Y es cierto que este sacrificio de Ifigenia ha sido tradicionalmente representado como necesario, incluso heroico, mientras que su voz y su experiencia subjetiva quedan relegadas a un segundo plano. Su cuerpo ha sido instrumentalizado y ofrecido para garantizar la cohesión de la comunidad. Y es desde esta perspectiva desde la que las Ifigenias de Carr y O'Brien, de Marina Carr y Edna O'Brien, las autoras irlandesas, pueden también entenderse como cuerpos abyectos en el sentido propuesto por Julia Kristeva, como ese momento en el que el sujeto hastiado de intentos infructuosos por identificarse con algo en el exterior, encuentra lo imposible en el exterior. La abyección, además, no se limita a lo monstruoso o a lo grotesco, se refiere también a aquello que amenaza los límites del orden social y que por ello resulta inquietante, como veremos que ocurre en las Ifigenias irlandesas. Las mujeres que hablan demasiado, las mujeres que recuerdan demasiado o que se niegan a cumplir el rol que se les asigna suelen ser percibidas como excesivas, impropias o peligrosas, como indicamos anteriormente. Y este es precisamente el comportamiento que revelaremos en las nuevas versiones de las Ifigenias irlandesas. Tenemos que considerar también que existe una conexión muy clara entre la falta de autonomía social de la Ifigenia griega y la de las mujeres en la Irlanda de los siglos XX y XXI. Son mujeres afectadas por la definición de su rol en la sociedad, marcada por la Constitución de 1937, consideradas guardianas del bien común desde el ámbito doméstico.
Este texto, la Constitución irlandesa de 1937, sostiene que, y cito literalmente, el Estado reconoce que a través de su vida dentro del hogar, la mujer aporta al Estado un apoyo sin el cual no puede alcanzarse el bien común. Por último, se hace necesario recordar en esta introducción que la literatura y el teatro irlandés han estado históricamente habitados por una iconografía femenina que fusiona precisamente los conceptos de tierra y sacrificio. Para comprender, por tanto, la naturaleza no normativa de estas Ifigenias contemporáneas que vamos a presentar, es necesario analizar el canon del que intentan escapar. La construcción de la identidad nacional irlandesa ha utilizado históricamente mujeres o figuras femeninas para representar el país, desde las diosas mitológicas como Maeve o Deirdre, hasta los Spavin, mujer del cielo, de los poemas Aisling del siglo XVIII, que servían como metáfora de la nación oprimida de Gran Bretaña. En el siglo XIX, mientras el colonizador inglés proyectaba la imagen de Hibernia como una mujer débil necesitada de protección masculina británica, el nacionalismo irlandés respondía con la imagen de la Dark Rosaleen o la Kathleen Ni Houlihan de W. B. Yeats. Esta última precisamente representada como una anciana que lamenta la pérdida de sus tierras y exige de nuevo el sacrificio supremo de sus hijos. Por tanto, esta figura de la Madre Irlanda evolucionó en los años 90, pero siguen existiendo figuras sociológicas como por ejemplo la Derry Mother, que es analizada, percibida, identificada como una mujer que abraza el martirio y el decoro, que sigue relegada al ámbito institucional de la familia y el silencio. Como señalan autoras estudiosas actuales de estas figuras femeninas icónicas, Rosende Pérez, por ejemplo, este modelo atrapa a las mujeres en roles reduccionistas, donde el sacrificio es la única vía de validación social. Podemos concluir, por tanto, esta introducción afirmando que la reescritura de Ifigenia en el teatro irlandés contemporáneo busca precisamente romper este mitologema de la mujer sacrificio. Si tradicionalmente el sacrificio de Ifigenia era necesario para que la flota de Agamenón partiese hacia Troya, es decir, el bien común por encima del bien individual, las nuevas versiones exploran el compromiso emocional y la disidencia. En el teatro irlandés del siglo XXI, la reescritura de los mitos griegos no es, por tanto, un mero ejercicio de estilo, sino una herramienta política para diseccionar una sociedad que se define como una sociedad en desorden. Dentro de esta tendencia, la obra Ariel de Marina Carr destaca como una de las apropiaciones más feroces del mito de Ifigenia en Áulide. Carr no busca una traducción fiel, sino que utiliza el relato de una familia de las Midlands irlandesas para dinamitar la metanarrativa de la mujer sacrificio. En esta obra, el sacrificio de la hija de Ariel no es un acto ritual por el bien común o el honor nacional, sino un acto demoníaco, nacido de la ambición personal. El personaje de Fermoy Fitzgerald, el trasunto de Agamenón, es un político corrupto que vive en una casa rodeada de columnas griegas, símbolo de una grandeza impostada. A diferencia del héroe griego, Fermoy no se siente presionado por los dioses. Él negocia con un dios que percibe como una entidad cruel y sedienta de sangre. Para él es un poder el derecho de cambio. El poder es un derecho de cambio. Y cito literalmente a Fermoy, el poder es mío, solo tengo que agarrarlo. Sé que es así, lo único que me pide es un sacrificio. Y este cambio transforma el sacrificio en un asesinato moralmente injustificable. Fermo y utiliza la retórica no para expresar dudas existenciales, como hacía el Agamenón clásico, sino como una estrategia de spin doctoring o manipulación de la información. Incluso llega a utilizar la muerte de Ariel para generar compasión en el electorado, convirtiendo el luto en una herramienta de marketing político. Por otro lado, tenemos al personaje de Ariel, la Ifigenia de Marina Carr, que representa la ruptura total con la mujer normativa. En la tradición clásica y en el teatro nacionalista irlandés, como la Kathleen y Houlihan de Yeats, que mencionamos anteriormente, la mujer aceptaba el sacrificio con resignación
incluso con orgullo patriótico. Eiriel, sin embargo, es una figura fantasmal, disidente, que rompe el final pacífico del mito. Tras ser asesinada por su padre, Ariel se le aparece como un fantasma a su tío Bonifacio, y lejos de ser una heroína que acepta su destino, se representa o se presenta como una niña aterrorizada y que exige su derecho a la vida. La súplica de Ariel se convierte en un grito desgarrador que desenmascara la brutalidad del mito. Ariel dice, y cito literal, ven a buscarme, ¿quieres? Esto es horrible, aquí es horrible, hay un lucio enorme persiguiéndome, no descansará hasta que me tenga, ven a buscarme, por favor, ¿quieres? Al pedir ser rescatada y negarse a ser destruida antes de su tiempo, Ariel se convierte en una figura no normativa, una víctima que no se calla, que no encuentra belleza en su martirio y que reclama su existencia individual frente a las estructuras de poder patriarcal y nacional. La obra introduce además una dinámica de mujeres fuertes que rechazan los roles de género tradicionales. Es el caso de Frances, la Clitemnestra de Car, que no es una madre sumisa ni una simple esposa que depende del éxito de su marido. Aunque reconoce Frances el peso de su destino fatal, que parece perseguir a las mujeres de su linaje, se revela activamente. Y a diferencia de la Clitemnestra clásica, cuya venganza suele ser castigada por la tradición, la Frances de Car actúa con una firmeza que busca erradicar el modelo de la mujer sacrificio. Al matar a Fermoy, venga a Ariel y reclama su libertad, incluso ante su propia muerte, en manos o de manos eh, a manos de su hija Elaine, Francis se niega a someterse y dice, afirma, y cito literal de nuevo, resurgiré a pesar de tus esfuerzos por borrarme del mapa. Marina Carr, por tanto, transforma el mito de Ifigenia en una crítica mordaz a la corrupción y al patriarcado de la Irlanda contemporánea. Ariel no es un símbolo de la nación, sino una voz disidente que expone la podredumbre del poder. Al reescribir este sacrificio como un acto de crueldad gratuita, Carr libera a la mujer irlandesa de la carga iconográfica del martirio, ofreciendo en su lugar una representación de resistencia y cruda humanidad. En su versión de Ifigenia, la reconocida autora irlandesa Edna O'Brien realiza también una intervención radical sobre el mito clásico. Su punto de partida en este caso es una crítica a la integridad del texto de Eurípides. Para O'Brien, el final tradicional, donde Ifigenia era salvada por un ciervo en el último momento, es una concesión falsa para aliviar al público. Ella prefiere la crueldad de la realidad para explorar por qué los hombres van a la guerra y cómo el cuerpo femenino es utilizado como moneda de cambio. O'Brien expande el universo femenino de la obra para cuestionar a la mujer normativa de nuevo, la mujer casta, silenciosa y sacrificada, e introduce personajes como por ejemplo la bruja, la nodriza y especialmente el grupo de 6 jóvenes que reemplazan al coro griego. Y estas jóvenes no cantan a la castidad, sino que todo lo contrario, expresan abiertamente su deseo sexual al ver llegar los barcos, rompiendo el tabú de la mujer como objeto pasivo. La figura en concreto de la sexta joven, una sirvienta y amante de Agamenón en esta versión, se convierte en un símbolo de solidaridad femenina. Defiende además esta sexta joven a figuras tradicionalmente vilipendiadas como Helena de Troya y no muestra vergüenza por su ambición o su sexualidad, desafiando de nuevo el ideal de decencia que las sociedades irlandesas y griegas imponían o imponen a las mujeres. La obra de O'Brien resuena profundamente con el contexto de la Irlanda contemporánea, marcada por los debates sobre la violencia doméstica y los abusos en instituciones católicas. Su Agamenón no es una víctima del destino, ahora es un hombre que reconoce la premeditación de su crimen. Dice el propio Agamenón, y así conspiro y tejo y me deslizo contra ella, contra Ifigenia, a quien amo tan entrañablemente. Además, en una escena central, la escena de Yo lo haré, O'Brien elimina cualquier justificación divina. Es Agamenón, el hombre y no el destino, quien decide derramar la sangre. Clitemnestra le pregunta, ¿quién pasará la espada por el cuello de su hija? Y Agamenón contesta, yo lo haré. ¿Quién la degollará? Pregunta de nuevo Clitemnestra. Y Agamenón vuelve a responder, yo lo haré.
Por tanto, la Ifigenia de O'Brien deja de ser de nuevo la virgen ingenua que acepta morir por la patria. Aunque los dioses, a través de la bruja, intentan convencerla de que su destino es ser una mártir honrada, ella se siente profundamente sola. Al igual que la Ariel de Marina Carr, esta Ifigenia suplica por su vida, subrayando de nuevo su miedo a la oscuridad y su amor por la luz. No me destruyas antes de tiempo, dice la Ifigenia de O'Brien. Amo la luz, no me envíes al inframundo. El infierno es oscuro y aterrador y allí no tengo amigos. Esta súplica transforma de nuevo el sacrificio en una matanza. En este caso, O'Brien no oculta la violencia en su versión. En el escenario, Ifigenia grita mientras es levantada por hombres y su sangre gotea de forma explícita. Esta puesta en escena es una crítica directa al impulso de silenciar a la mujer para mantener este status quo. El final de la obra no ofrece tampoco consuelo. Clitemnestra aparece cubierta de sangre y las jóvenes lanzan una profecía feminista. La venganza contra el rey es inevitable. Al presentar una Clitemnestra fuerte y una Ifigenia que rechaza la belleza de su muerte, O'Brien contribuye también a erradicar el rol de la mujer sacrificio en el teatro irlandés, proponiendo en su lugar mujeres que siguen reclamando su propia autonomía y su propia individualidad. Podemos concluir afirmando que ambas dramaturgas rompen con la iconografía de la Madre Irlanda o de la Derry Mother más actual, figuras que históricamente exigían el sacrificio silencioso de las mujeres por el bien de la nación, por el bien de la familia. Al transformar el sacrificio ritual en una matanza motivada por la ambición política o el deseo de poder, Carr y O'Brien despojan a ese martirio femenino de su carácter de nobleza y lo revelan como una forma de violencia patriarcal contra la mujer. La mujer no normativa en estas obras se manifiesta a través de la negación del silencio, mientras que la Ifigenia clásica aceptaba su muerte para que los barcos partiesen. Estas versiones irlandesas presentan a mujeres que suplican por su vida. Do not destroy me before my time. No me destruyas antes de tiempo, antes de mi hora. Se convierte, por tanto, en un lema de resistencia contra un final predeterminado. Son mujeres que expresan un deseo y ambición, como las jóvenes de O'Brien o la propia Ariel, que rompen con los estándares de castidad y pasividad. Mujeres que hablan con su propio acento. El uso del acento de las Midlands en Carr sitúa el método en la realidad material y política de la Irlanda actual, alejándolo de la abstracción celestial clásica. Muchísimas gracias.